En cuanto a los actores, a mí no me gusta mucho encasillar el tipo de players que hay en el sector, pero si tuviéramos que hacer una clasificación, podríamos hablar de financieros y de industriales. Los players industriales son las empresas, las compañías que hacen operaciones, como Iberdrola, por ejemplo, y los financieros es más complicado hacer diferenciaciones, pero podríamos hablar de los private equities, que son vehículos constituidos con un capital destinado a hacer una serie de operaciones. Hay compañías que hacen, grupos financieros que hacen mayorías, minorías, lo tienen todo por estatutos muy definido. Y luego hay otros grupos financieros que son fundamentalmente grupos familiares, incluso business angels o personas individuales que tienen dinero y que en un momento dado pues, deciden que ese patrimonio lo quieren dedicar a fomentar el crecimiento de alguna empresa, ¿no? En los primeros yo veo, por dar 3 notas, veo más flexibilidad a hacer operaciones, horizontes temporales más largos y tradicionalmente, pero que esto ahora está cambiando, múltiplos más bajos. Pero es por lo que vamos a hablar ahora del efecto del apalancamiento. Y en los financieros, los criterios de inversión suelen ser los mismos, que es ganar dinero, pero las tires son distintas, ¿no? Precisamente por los horizontes temporales y también por el sentido estratégico de hacer operaciones, como el caso de Iberdrola. Igual en un momento dado puede hacer una operación a un TIR del 12, 13, 15%, que ya viene a ser un poco el coste capital suyo y que tiene sentido, pero en algún private equity igual te exigen 20, 25 o 30%, dependiendo de si son operaciones tradicionales o son operaciones con mucho riesgo o de distrés, que le pueden exigir incluso un 50%, ¿no? Entonces, las notas de los financieros en general, sin distinguir entre private equities y el resto, serían tires más altas, horizonte temporal más corto, puede ser entre 3 incluso y 7 años, aunque la media estaría en 5, y luego un punto importante que es todo el tema de gestionar la compañía conjuntamente con el management o no. Eso depende del acuerdo de accionistas al que se llegue y de la participación, si es mayoría o minoría. Mientras que el industrial, obviamente, pues va a querer controlar el negocio porque forma parte de lo que es su actividad, ¿no? Esto en cuanto a diferenciación entre players, entre actores del M&A, ¿no? Luego hay un tema importantísimo que me gustaría destacar, que es el gap que está habiendo en las valoraciones. Antes el private equity compraba, incluso yo he visto múltiplos de 12 veces EBITDA. Evidentemente hay un descuento de flujos de caja, que es el método tradicionalmente más aceptado y lo que justifica pagar X o Y, pero hay un múltiplo implícito en las operaciones del EBITDA de la compañía, ¿no? Del resultado, digamos, operativo del grupo, antes de amortizaciones y intereses. Y esto ha quebrado. O sea, el apalancamiento te daba hasta múltiplos de 12, como no hay financiación bancaria o la hay solo para grupos tipo Iberdrola, gente muy potente que puede dar garantías, etcétera, pues igual ahora mismo estamos hablando de múltiplos entre 2,5, 3,5 veces EBITDA. Por lo tanto, la manera de ganar dinero ya no es vía apalancamiento de los bancos y con el tiempo desapalancas y es como ganas tú la rentabilidad, sino que hay que intentar buscar otras fórmulas para conseguir que sea atractiva la operación. Y normalmente es pagando menos, no hay otra. Entonces, aquí yo estoy viendo un problema de gap en cuanto a precio vendedor y precio comprador. Y ahí es donde los industriales yo estoy viendo que están ganando la batalla los private equities. Y esto es muy sintomático, porque yo de hecho este año de las 4 operaciones que voy a hacer, todas son con industriales. Es verdad que en GBS Finanzas hemos hecho ya 2 importantes con private equity, pero yo sí estoy viendo vamos a decir, una vuelta de los industriales. Los private equities, la mayoría de la gente cree que son garrapatas, que te chupan la sangre, que solo piensan en ellos, en las películas de Wall Street, que en un momento dado solo piensan en hacer un break-up de la compañía, dividirla y les da igual. Yo creo que no, o sea, que hay que cambiar un poco la mentalidad que tiene la gente hacia el dinero bien canalizado, ¿no? Yo creo que en España todavía estamos con la mitad, digamos, del potencial de inversión de private equity comparado con Europa. Creo que es absolutamente imprescindible que se siga desarrollando esta industria del private equity y creo, con lo malo sabe bien, y Juan y el resto de compañeros que estamos estudiando permanentetemente operaciones, creo que los que van a hacer operaciones en los próximos años, y esto no es una predicción, esto yo creo que es una realidad ya hoy en día, son los private equities. Por lo tanto, tiene que cambiar esa mentalidad de que son garrapatas y realmente
entrar un poco a valorar el valor añadido que ofrecen este tipo vamos a decir, de compañías que tienen experiencia, que pueden aportar incluso porque tienen algunas otras participadas en otros países, por lo tanto puede haber sinergias entre compañías del mismo portfolio. En un momento dado tienen ideas y tienen recursos para hacer operaciones que de alguna manera se hagan procesos de buy and build y que la compañía siga creciendo, se siga internacionalizando, y yo creo que esto es importante. Por lo tanto, dominio del private equity en los últimos años vía apalancamiento, recuperación ahora de operaciones industriales en estos años, dado que no hay apalancamiento y que los private equity se han replegado un poco por el problema de la coyuntura y de la crisis que está empujando a las empresas pues primero a caídas en el resultado y luego también a procesos de reestructuración, que les da mucho miedo entrar en procesos largos y entonces no hacen operaciones. Entonces está habiendo una recuperación de los industriales, pero va a haber una vuelta en estos años, dada la liquidez y la presión de liquidez que tienen para hacer más operaciones. En las operaciones en España se recurría al crédito bancario. Bancos, cajas te regaban de dinero, incluso te insultaban si no le pedías un crédito, tarjetas, etc., ¿no? Yo creo que hoy en día, con la crisis financiera que vivimos, es más que necesario y es probablemente el contexto ideal para ser imaginativo y volver un poco a fórmulas más anglosajonas. Primero, los balances de las compañías son aterradores. Es todo deuda bancaria y además deuda que no se renueva, y cuando no se renueva la compañía se va al concurso. Entonces eso es un desastre. Entonces hay que intentar, no es fácil en las compañías pequeñas, pero hablando quizá más de middle market o en operaciones incluso mayores, quitando a las compañías cotizadas e internacionalizadas que además ya se financian en los mercados internacionales, como las empresas que tenemos en España, tipo Iberdrola, Telefónica, Repsol, pero el resto, bajando de los 10.000 millones de euros, para entendernos, el resto está teniendo problemas. O sea, la misma Bengoa, bonos al 10%, eso no se había visto nunca. Yo creo que es importante hacer los deberes en cuanto a tener un mix de financiación en el pasivo, mucho más a largo plazo, lo primero, no tan a corto plazo, y luego, digamos, un poco disperso, es decir, no tener todo en préstamos indicados, sino intentar hacer un convertible. Mezzanine también, aunque está más ligado a operaciones de money, también es interesante, sobre todo porque puedes regular con mucha flexibilidad si paga o no paga interés, y una parte la puedes llevar a vencimiento, incluso pagar en especie. Yo creo que tenemos que ser mucho más imaginativos dada la coyuntura. Entonces, en las operaciones de money, ligando lo que estamos diciendo, estoy empezando a ver este tipo de cosas. Yo creo que en operaciones pequeñas va a seguir siendo financiación bancaria, y el que pueda bien y el que no. Y en las operaciones un poco más grandes deberíamos intentar fomentar esas operaciones donde hay algún componente imaginativo novedoso, como puede ser mezzanine, o incluso hacer algún tipo de derivado estructurado con un kicker para convertir en acciones, que de alguna manera facilite la transacción. Yo sí estoy viendo problemas en la financiación a la hora de estructurar operaciones. O sea, independientemente de que la compañía vaya bien o mal, o hay un gap de valoración, que al final eso, si hay interés por las dos partes, se cubre con un earnout, con algún tipo de fórmula. La financiación es importantísima. Y yo creo que ahí es uno de los deberes que tiene en general el M&A en España.